Sean bienvenidos a lo que es el curso de sistemas expertos. En el día de hoy vamos a continuar con lo que es la unidad número 3, denominada Iniciando Sistemas Expertos con Prolog. Dentro de esta unidad número 3 nos toca en el día de hoy trabajar con el segundo tema, denominado aritmética en Prolog. De allí que debemos ver cómo trabaja este sistema, lo que es la parte de los cálculos. En primer lugar, debemos recordar que Prolog es un lenguaje de programación principalmente simbólica. Los números no son su fuerte específico. Por ello, mayormente en este sistema trabajamos con valores de tipo entero, aunque también es totalmente válido el número de usos reales, correspondiendo hoy revisar lo que está relacionado con la realización de ciertos cálculos útiles en Prolog. Vayan abriendo la paginita con la que trabajamos la semana pasada para hacer los ejercicios. En cuanto salgamos de la parte de teoría, vamos a utilizar dicho elemento. Entonces, luego aquí tenemos, vean que podemos trabajar con valores enteros, con el valor 0, con números negativos y con valores reales. Pero ¿cómo trabajamos esto realmente en Prolog? Fíjense que, aunque la programación lógica no tiene como objeto fundamental abordar problemas de cálculo numérico, muchas veces resulta necesario realizar ciertas operaciones matemáticas, como por ejemplo contar el número de elementos de una lista, multiplicar una lista por una constante, etc. En principio, en Prolog, las operaciones aritméticas pueden expresarse mediante relaciones tal como lo ven en pantalla. Pero es fácil comprender que esta manera de trabajar es muy poco práctica. Vean que lo que tienen allí en la pantalla es simplemente las relaciones que necesitamos construir para lo que es la codificación de la suma de dos números enteros cuyo resultado sea 5. Entonces es bastante complicado el tener que generar todas las opciones posibles. En este caso solamente hay 4 opciones posibles para generar el valor 5 a partir de números enteros del 1 hasta n. Si incluyo el 0, tendría entonces 2 opciones más. Entonces vean que este tipo de trabajo resulta bastante engorroso. Allí, en cuanto a eso, tienen ventaja otros lenguajes de programación, pero hay algo que sí hay que tomar en cuenta. Recuerden que esto que estamos creando aquí son hechos. Él simplemente lo que hace en este punto es decir que si estos dos primeros valores son verdaderos, el último valor también lo será. O si yo suministro estos dos valores como parámetros, él me va a dar como respuesta el último valor en la lista. Esto nos permite crear cualquier tipo de situación, aunque no parezca totalmente lógica. Por ejemplo, nosotros podemos plantear algo como esto. Se vería como que la suma de 4 más 3 son 5. Repito, esto en realidad no es una suma, es un hecho. Es un conjunto de parámetros que están relacionados entre sí. Lo único que está diciendo aquí es que si tengo de primero un 4 y de segundo un 3, manda como salida el valor 5. Entonces vean que esto no es para nada adecuado ni conveniente cuando estamos trabajando desde el punto de vista de los cálculos. Traten, por favor, se los digo siempre, de mantener los micrófonos silenciados. Cuando necesiten participar, simplemente dejan presionada la barra espaciadora, hablan y luego la sueltan, porque siempre tienen ruidos de fondo. Continuamos entonces. Luego, vean que las formas de cálculo como esta, allí tienen el resultado que recibimos. En este caso,
Fíjense como si nosotros colocamos, si colocamos en nuestro, en nuestra interfaz que tenemos de trabajo, este cálculo nos va a dar como respuesta falso. ¿Por qué? Porque él no está tomando eso realmente como un cálculo, sino como la comparación entre dos cadenas literales. La primera formada por un 1 y un 3, los ve carácter por carácter. Y la otra formada por el número 6, el símbolo más y el número 7. Por eso es que él dice que esos dos elementos son diferentes entre sí. No los está tomando como un cálculo propiamente dicho, sino como cadenas de caracteres. De allí que, para hacer viables las operaciones aritméticas, Prolog incorpora operadores que resultan útiles para dicho proceso. Para poder desencadenar una evaluación aritmética en este lenguaje, se utiliza un predicado especial infijo que es el is. En vez de colocar este igual en el medio, colocamos is tal como se muestra en la siguiente pantalla. Así sí podemos realizar los cálculos. Este predicado, escrito con una variable o una constante a la izquierda y una expresión aritmética a la derecha, es verdadero si el resultado de evaluar la expresión es igual a la constante, o si se puede almacenar el contenido del resultado del cálculo dentro de la variable. Entonces vamos a comenzar nuestras pruebas del momento escribiendo esos comandos en lo que es nuestro entorno Prolog. Vamos a quitar la lista esta de asistencia. Vamos a agrandar aquí un poco. No tanto, no tanto, no tanto. Ahí está. Vean lo siguiente. Como siempre, vamos a comenzar escribiendo nuestro encabezado de la clase del día para que puedan tener dicha información a la mano cuando vayan a revisar sus archivitos Prolog. El encabezado es solo su nombre, el, el tema que toca en este día, que es el 3.2 llamado aritmética en Prolog, y un separador. Una vez que hayamos hecho esas primeras líneas, procedemos a probar los elementos que tenemos aquí indicados. Vamos en primer lugar a probar esta ecuación: 13 igual a 6 más 7 puntos. ¿Dónde van a escribir eso? Lo van a escribir simplemente aquí en la zona de consultas. 13 igual 6 más 7 puntos. Y le dan run. Aquí le va a decir que es falso. Repito nuevamente, estamos verificando porque él está tomando como que eso fueran dos cadenas. Y el 1 no es igual que el 1 y el 3 no son igual que el 6, el 7 y el signo más. Él va comparando carácter por carácter en este caso. La siguiente prueba era el link. Ese es el mismo link de la semana pasada.
Entonces aquí ya comprobamos lo que habíamos dicho. El signo igual no se refiere a cálculos, sino se refiere a lo que sería la comparación entre cadenas de caracteres. Si por ejemplo aquí dijera AA y aquí dijera, vamos a ver cuál es el resultado. En este caso sí, porque son cadenas de caracteres idénticas. Entonces, como pueden ver, no debemos usar este operador igual cuando vayamos a realizar cálculos. Aquí tenemos otra prueba que pueden hacer. Aquí está. Esto no es un cálculo en sí. Esto lo único que está haciendo es asignar el valor a la variable. Pero si aquí dijera, por ejemplo, vean que está asignando adentro la cadena. Cuando colocan el igual, él está trabajando como si fuera la... ¿Se acuerdan lo que hablamos del calce? Hace una o dos clases donde decíamos que si tenemos de un lado una constante y esto cuenta como constante y del otro lado una variable, el sistema lo que hace es el calce, guarda el contenido de la constante dentro de la variable. Eso es lo que está pasando aquí. Vean que no hizo el cálculo, está haciendo es el calce, está guardando los caracteres dentro de esa variable. Vamos entonces con los otros elementos que teníamos por aquí. 13 y 6 más 7. 13 y 6 más 7. ¿Cuál debería ser la salida allí? ¿Cuál debería ser la salida de esta operación? Vean que cuando la hicimos aquí al principio, con el signo igual, déjenme poner el lapicito para resaltárselo. Cuando la hicimos aquí al principio con el signo igual, nos dio falso. En este caso específico que tenemos en este momento, ¿cuál debería ser la salida? Verdadero. Verdadero. Verdadero, porque está comparando valores, no caracteres. Muy bien. Vamos a borrar esto porque ya se me movió de lugar. Bueno, probamos entonces las dos funcioncitas que nos quedan. 13 es 6 por 7, sería lo mismo. Y x es 6 por 7. Vamos a probar ese último. X aquí como variable. Recuerden que si colocan en este caso de este lado una constante, les va a dar un error porque no va a tener dónde guardar el valor. Probamos aquí, 6 por 7 42 y se guardó en x. Si yo coloco la x en minúscula, que es una constante, vean lo que pasa. Dice que es falso porque ahí estaría descomparando las dos constantes que tenemos. Porque resulta que todo elemento que comience con letra minúscula se considera en este lenguaje como constante. Con esto salimos de lo primero y más básico del prolog. Vamos a continuar entonces. Ya deben haber hecho también lo que es el encabezado. Ya, espérate, déjame bajar esto aquí que está muy arriba. Así. Bueno. Ya. Entonces, vean aquí lo siguiente. Nos indica que cuando tenemos una expresión aritmética, esta puede contener variables, siempre y cuando estas variables se les asigne un valor determinado antes de lo que es la evaluación de la expresión. Ahora sí, vamos a empezar a llenar código en sí.
esto que tenemos en color rojo, por favor lo van a colocar de este lado, donde está la parte de de hechos y reglas. Y lo que está en color azul lo van a colocar en la zona de consultas. Vamos a aprovechar de ir pasándole la diapositiva de una vez para que la tengan a mano. Así pueden leer directamente desde allí sin tener que estar esperando que yo suba y baje la pantalla. Listo, allí tienen su diapositiva. Vamos a continuar entonces. Voy a cerrar esto aquí, ya no me hace falta. No se preocupe. Igualito si usted entró a tarde, todavía no hemos pasado la asistencia. La asistencia la pasamos más tarde cuando sean como las 7. Lo que tiene que tratar de ir avanzando y ponerse al corriente, que de todas maneras no hemos hecho mucho desde el punto de vista práctico. Estamos cubriendo primeramente digamos que el resumen, el repaso de ciertas teorías que ya habíamos visto anteriormente. Por el momento lo que me interesa es que transcriban estos elementos que tenemos aquí en lo que es su pantalla de Prolog. Entonces van a escribir la línea roja, esta línea que está en color rojo, la van a escribir de este lado, por aquí. Y esta línea que está en color azul, la van a escribir donde están las consultas, es decir, por acá. Este otro fragmento que tenemos aquí, este que dice x igual 13, es la salida que deberían recibir del sistema. Vamos a ver, traten de rápidamente hacer esa pequeña transcripción. Vean que solamente son... No, esto no lleva instalador. Aquí estamos trabajando directamente en una página precisamente para evitar problemas de instalación, descargas, etcétera. Simplemente deben acceder a esa página que tienen allí y vamos a trabajar así por el día de hoy. Ya para la próxima semana sí deben tener instalado su Visual Prolog para empezar a trabajar con él. Y ese sí es más pesado. Por eso les di casi un mes para que lo pudieran instalar en cuanto tuvieran tiempo, en cuanto tuvieran la oportunidad. Bueno, entonces yo voy a empezar a escribir también mis instrucciones para... Vamos a empezar a añadir yo también mis instrucciones para que así ir avanzando. Allí está, eso es lo que se supone que tenían que escribir. Muy bien, entonces si le da justamente el valor, quiere decir que construyeron su primera instrucción aritmética correctamente. Media, dijimos 10, 16. Yo voy a cambiar los valores como prueba. Colocamos dos números cualquiera. Por ejemplo, 9,20, y la variable donde voy a guardar el resultado. Si yo coloco estos valores, 20 más 9 son 29. La mitad de 29, 14.5. Vean que inclusive él me permite resultados con decimales, no solamente enteros. Traten de añadirle a esas líneas que están colocando los comentarios y separadores correspondientes. En el día de hoy vamos a realizar unas 14 o 15 comandos diferentes de Prolog. Si no les van colocando explicaciones y comentarios, cuando los vayan a revisar más tarde, otro día para repasar, no van a saber de qué trata cada uno. Entonces, por favor, traten de identificar correctamente sus distintas instrucciones.
Vamos a continuar entonces. Fíjense lo siguiente, aquí hay algo importante. Si notamos la estructura de la ecuación que hemos construido, ella nos indica que m es donde se guarda el resultado. Por lo tanto, m ha de ser una variable, mientras que x y y son números que se utilizan para el cálculo. Si nosotros colocamos nuestros valores en otro orden, vamos a tener problemas de ejecución. Por ejemplo, intenten ejecutar la misma instrucción, pero con estos nuevos valores en el orden que fueron colocados, para que vean cómo lo que les genera es un error. ¿Por qué? Porque en primer lugar estaría tratando de guardar un resultado dentro de lo que es una variable de tipo, un elemento de tipo constante, que sería el 13. En segundo lugar, la variable que tienen allí tomaría un valor, digamos que aleatorio de la memoria, y esto también es problemático. Entonces no debo cambiar el orden de las instrucciones cuando estoy trabajando en este lenguaje, porque él va a tomar los parámetros, a menos de que estén colocados especificados de otra manera, él los va a tomar en el mismo orden en que nosotros lo escribimos. Coloco aquí para, mira, vean, aquí dice que el argumento no está suficientemente instanciado. Me está diciendo que esto que está aquí, que debería ser una variable, no es una variable, y que este que está aquí, que debería ser un número entero, tiene un valor raro que viene de la memoria. Entonces fíjense que ese es un error simplemente por haber colocado mis parámetros en un orden incorrecto. Vamos entonces ahora a revisar un cálculo un tanto más complejo. Vean que el siguiente cálculo que tenemos es el de el factorial. Entonces vamos a revisar cómo se realiza este